Muy buenos días. Saludo a las ministras y ministros de la Corte Suprema, a las señoras y señores presidentes de Corte de Apelaciones y ministros de Fe y a los postulantes que participan en esta sesión mediante videoconferencia. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales y conforme lo establece el acuerdo de pleno de fecha 14 de abril, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes postulantes presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión ante esta Corte Suprema desde las Cortes de Apelaciones respectivas y de los salones del Palacio de Tribunales. A continuación, el señor secretario subrogante del Tribunal procederá a tomar el juramento, que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a todos a ponerse de pie. A continuación, prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en dependencia de la Corte de Apelaciones de Iquique. Teresa Andrea del Carmen Canelo Rodríguez, Carlos Gerald Chandía Grossman, Daniela Jesús Leiva Díaz, Natalia Camila Levi Paiva, Jaime Iván Maluenda Muñoz, Nicole Andrea Rojas Rodríguez, Eduardo Andrés Vélez Soto, Javier Alejandro Yáñez Silva. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corresponde el turno de jurar de las personas que se encuentran en la Corte de Apelaciones de Copiapó. Loreto Alejandra Araya Malefante, Bruno Nicolás Castelli Tamburrino, Andrés Sebastián Rojas Rojas. Licenciada y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. A continuación prestarán juramento los y las postulantes que se encuentran en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Vanessa Alexandra Dutra Vidal, Sofía Javiera Jerez Navarrete, Pablo Reinaldo Perdenera Fuensalida, Constanza Margarita Silva Vicencio, Marcelo Cristian Verdugo Pérez, Cristóbal Nicolás Saror Fagioni. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? A continuación prestarán juramento los y las postulantes que se encuentran en dependencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua. María Victoria Alonso Saralegui, Juan Pablo Cosiña Cholaki, William David Díaz Galvez, Gabriela Paz González Báez, Romina Jovita Olga Lara Rojas, Javier Andrés Mancilla Rojas, Matías Ignacio Ramírez Amaya. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corresponde el turno de prestar juramento a las y los postulantes que se encuentran en la Corte de Apelaciones de Talca. Javiera Olivia Alcántara Hernández, Francisca Alejandra Ávila Cancino, Giselle Soledad Ibarra Sepúlveda, Bárbara Alejandra Muñoz González, Joana Andrea Opaso Flores, Sergio Oliver Opaso Moraga, Ilia Beatriz Ortega Barrueto, Nicolás Alfredo Rioseco Troncoso,
Mario Paolo Sepúlveda Molina, José Luis Zúñiga Campos. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. A continuación prestarán juramento los y las postulantes que se encuentran en dependencias de la Corte de Apelaciones de Concepción. Giselle Alejandra Arregada Salamanca, Bernarda Isadora Abello Cabrera, Laura María José Carrillo Barra, Rodrigo Humberto Castillo Jofré, Alejandro Andrés Contreras Escobar, Patricio Aquiles Godoy Arregada, Gregorio Armando Jaristo Charnay, Fernanda Aide Enríquez Reyes, Vicente Ignacio Hernández Labarca, Claudio Andrés Labraña González, Jocelyn Nicole León Cuevas, Nicolás Esteban Mosquera y Nostroza, Daniela Valentina Novoa Salgado, Yerko Andrés Ortiz Cid, Margot Yasmín Pérez Bustamante, Carlos Andrés Quiroga Moscoso, Valentina Andrea Ruiz Díaz, Neil Enrique Valderrama Aguilera, Elda de las Mercedes Vidal Castillo. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí. A continuación prestarán juramento los y las postulantes que se encuentran en la Corte de Apelaciones de Temuco. Ludovich Ascanio Augusto Álvarez Lepe, José Silvestre Aravena Vázquez, Chu Chin Yang Pulgar, Jorge Ariel Muñoz Fuentes, Carolina Antonella Pinto Fulgueri, Juan Ignacio Venegas Vergara, Lorena Constanza Vergara Bascur. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corresponde el turno de prestar juramento a las y los candidatos que se encuentran en la Corte de Apelaciones de Valdivia. Carlos Iván Arias Bustos, Jean-Pierre Alejandro Farías Rojas, Bárbara Hansen Duncan, Paulina Nicole Navarrete Martínez, Patricio Octavio Pacheco Mora, Camila Zapata Molina. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. A continuación prestarán juramento los y las postulantes que se encuentran en la primera sala de esta Corte Suprema. Valentina de Los Ángeles Agurto Orellana, Catalina Paz Aranguis Gallo, Fernanda Nicole Armazán Valenzuela, Bárbara Denise Armijo Olivos, Alejandra Noemí Avendaño Páez, Damián Rubén Azócar Verdejo, Catalina Alejandra Baeza Marras, Christopher Enrique Balog Oyarzún, Camila Javiera Barrera Hernández, Jorge Sebastián Vils Morales. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Prestarán juramento los y las postulantes que se encuentran en la segunda sala de la Corte Suprema. María Paz Bravo Rubio, María José Bueno Quirós, Macarena Bustamante Sin, Pedro Pablo Patricio Carrasco Jerez, Valentina Basti Carvajal Canelo, Camilo Ariel Castillo Contreras. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corresponde el turno de prestar juramento a los y las postulantes que están en la tercera sala de la Corte Suprema. Catalina Paola Castillo Zurita, Pablo Andrés Castro Fardela, Valesca Alejandra Comicheo Espinosa,
Daniela Fernanda Concha Corbalán, Claudia Cecilia Contreras Belis, Lorena Andrea Cornejo Martínez, Matías Ignacio Cortés Lavé, Samuel Alexis Díaz Espinosa, Consuelo Ignacia Diegues Santa María. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Es el turno de jurar a las y los postulantes que se encuentran en la cuarta sala de la Corte Suprema. Marcelo Andrés Donoso Araya, María Macarena Fuch Lavados, Rodrigo Ignacio Fuentes Mejías, Astrid Betsabe González Araya, Macarena Alejandra González Ávila, Paulina Montserrat González Sea. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. A continuación prestarán juramento los y las postulantes que se encuentran en el Salón Plaza Montbaras. Javiera Ignacio Navarro Céspedes, María José Navarro Gibson, Jaime Alberto Olave Herrera, Nicolás Ignacio Osandón Cerda, Natalia Paulina Pardo Valdés, Catherine Josie Perisic Guardia, Andreas Werner Petzol Mesina, Camila Fernanda Plaza Canales, Naldi Yanara Dreali Polanco Carrillo, Antonia Prado Gozo, Pedro Gerardo Prieto Trujillo, Nadia Marisol Cat Camis, Paolo Dominique Quiñones Tarazona, Diego Fernando Recart Alessandri, Marly Denise Retamal Vivallos, Ignacio Andrés Rosales Sánchez. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Corresponde el turno de jurar a las y los postulantes que se encuentran en la galería de expresidentes de la Corte Suprema. Oriel Sabina González Skolbach, Gonzalo Ignacio Guajardo Gavilán, Francisco Eduardo Hernández Mendoza, Verónica Pilar Inostroza Valderrama, Andrés Alexi Jaque Pizarro, Itzamar Andrea Jiménez Espíndola, Erika Andrea Leiva Muñoz, Paula Loreto Lin Vial, Daniela Andrea Llanos Babún, Juan José López López, Juan Pablo Marambio Santana, Mirna Simone Matus Muñoz, Bastián Alejandro Milar Holder, Tomás Ignacio Muñoz Campos, Patricia Joana Muñoz Gamboa, Javier Esteban Muñoz Reyes. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Prestarán juramento a continuación los y las postulantes que se encuentran en el Salón de Honor de la Corte Suprema. Alex Andrés Salgado Aguilera, Nicolás Esteban Santana Eris, Adrián Esteban Soto Troncoso, Yesenia Nicole Torres Bugueño, Ignacio Andrés Uribe Sepúlveda, Joana del Pilar Urrea Conejeros, Vicente Javier Varela Manzano, Javiera Paz Vargas Gallardo, Pascal Bacer Desmond, Natalia Ivette Vega Richard, Danilo Guillermo Villalón Gallardo, María Pilar Viñuela Gambra, Valentina Yáñez Miqueles. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Señor presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento. Gracias, señor secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por cumplir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogada o abogados. La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional. Aplaudamos este logro. Todos pueden tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Guillermo Silva Gundelach, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras, señores ministros, nuevas abogadas, nuevos abogados. El día de hoy me complace tener la oportunidad de poder felicitarlas y felicitarlos por la obtención de su título profesional, que debe ser un orgullo para ustedes y vuestras familias. Mucho debió ser el sacrificio y la perseverancia de todas y todos ustedes para alcanzar este momento. En esta jornada quisiera tratar un hecho de la máxima importancia en la historia de nuestro país. Me refiero al plebiscito del domingo pasado, por el cual se decidió abrir un momento constituyente y disponernos a avanzar en una hoja de ruta inédita en su forma de generación. Como saben, este momento tiene su origen en el contexto de la crisis social y política, que tiene como fecha paradigmática el 18 de octubre del año pasado, que marcó el inicio de una serie de movilizaciones y manifestaciones públicas en que la ciudadanía expresó diversas demandas sociales. En este contexto, las autoridades suscribieron un acuerdo por la paz social y la nueva Constitución, que reconoció la necesidad de iniciar un proceso democrático en que pudiera decidirse sobre la redacción o no de una nueva Carta Fundamental y cuál sería el órgano encargado de su confección. Se dijo y se dice que el poder constituyente nos otorga a todos y todas, en tantos sectores, actores sociales, la oportunidad de hacer historia, de transformar nuestra realidad de manera conjunta. No cabe duda, la invitación a discutir una nueva Constitución desde sus primeras reglas es un desafío inconmensurable, pues nos obliga a escudriñar en nuestras convicciones sobre la forma común de vida que deseamos, evocarlas y presentarlas frente al resto, en un proceso sin cortapisa, de deliberación abierta, en que se pensará sin las limitaciones legales o constitucionales que sustentan posiciones. Es ciertamente la apertura de un espacio donde deseamos se promuevan los argumentos socialmente convincentes. Por cierto, que puede existir desconfianza en que esto sea así. Ello porque claramente el ejercicio del poder constituyente no es una cuestión simple. En el pasado se han discutido y efectuado reformas sin que los resultados hayan satisfecho las expectativas de las personas, como quedó refrendado el pasado domingo. En este momento se nos plantea la oportunidad de deliberar sobre toda materia. Se habla de garantizar derechos sociales mínimos o básicos, de redistribuir el poder, de una nueva construcción de nuestro Estado, de avanzar hacia una sociedad más equitativa. Todas materias respecto de las que no existe respuesta única ni una solución a la que arribemos de manera fácil. Se requerirá de un debate diverso en que seamos capaces, entre todos y todas, de compartir nuestros conocimientos y escucharnos para conseguir un proyecto adecuado a la realidad de nuestro país, a su historia y su presente, y esperamos para mejor. Un aspecto que no podemos pasar por alto es que a la Corte Suprema se le ha asignado un importantísimo rol en este debate. Se le ha puesto como garante del cumplimiento de las reglas de procedimiento que la actual Constitución y los propios convencionalistas se asignen a sí mismos.
Desde un inicio, cuando fue consultada durante la tramitación de la reforma constitucional al capítulo 15, que dio cauce normativo a este proceso, la Corte Suprema dejó expresa constancia de la voluntad de contribuir a la forma más expedita a la resolución de los asuntos que se sometan a la consideración del Tribunal. Además de recordar el compromiso del Tribunal Pleno para cumplir con el rol institucional que se le ha asignado, quiero aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre la importancia de este momento constituyente y la posibilidad de repensar al Poder Judicial chileno. Si bien pensar la orgánica, funciones o reglas que deben regular a nivel constitucional el Poder Judicial puede ser algo que no esté en la cara más visible de la demanda ciudadana, ustedes, como futuras abogadas y futuros abogados, conocen la relevancia de esta materia. Cuestiones tan importantes como el resguardo de la independencia judicial, que como bien sabemos es finalmente lo que posibilita el ejercicio de una función jurisdiccional que asegure, en último término, los derechos de las personas frente a los eventuales abusos de otros poderes y de terceros, o como el debido proceso, son algunas de las instituciones que las nuevas normas constitucionales relativas a la función judicial definirán. En efecto, por ejemplo, si se pretende regular el llamado gobierno judicial, un tema que se ve como poco comprensible para la ciudadanía e incluso para quienes operan en el sistema judicial, la forma en que se haga y el órgano al que se entregue la función de ejercerlo es una cuestión que incide trascendentalmente en la independencia de la judicatura y con ello inevitablemente en los derechos de las personas. Similar problema se presenta al pensar en el actual sistema de nombramiento de jueces que la Constitución vigente regula, al que se suman además debates en lo que toca a la independencia externa, atendida a la intervención de los poderes políticos representativos en ese proceso de nombramiento. Incluso el título de Poder Judicial es una cuestión que probablemente será objeto de debate, ya que también esta nomenclatura se ha asociado al debate de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Quienes ejercemos como jueces, por cierto, no representamos a ningún sector, ni somos parte de órganos políticos como quienes integran el Congreso o el Gobierno. En ese sentido, no se puede soslayar que alguna doctrina constitucional entiende que el judicial no es un poder, sino el ejercicio de una función, lo que evidentemente no puede compartirse. Así, los frenos y contrapesos del nuevo entramado constitucional deben también verse reflejados en las reglas que regulen la orgánica y función jurisdiccional. Quizás otros asuntos relevantes a discutir en este momento constituyente serán los que regulen la función jurisdiccional, tema de alta densidad y de enormes implicancias. Podría ser momento también de repensar las confusas distinciones entre tribunales y órganos que ejercen jurisdicción, cuestionarse respecto de la cobertura constitucional que tienen los tribunales que no forman parte del Poder Judicial o las potestades y relaciones entre órganos que ejercen labores jurisdiccionales cuyos contornos competenciales a veces aparecen en disputa, entre otras tantas materias. Además, toda la discusión de las fases fundamentales con que se inicia el nuevo texto constitucional y la regulación y aseguramiento de garantías fundamentales, junto al debate sobre el control de convencionalidad, serán aspectos que indudablemente perfilarán e influirán decisivamente en la posición que adoptará la Judicatura en el nuevo proceso, que manifestó, como antes se dijo, su nacimiento el pasado 18 de octubre y que formalmente culminó el pasado domingo. Durante este camino tendremos que cuestionarnos sobre todas estas materias e indudablemente muchas más, a fin de definir qué reglas quedarán consagradas en la nueva Constitución y cuáles no, con el objeto de fijar la forma de la Judicatura, que además de independiente, debería ser accesible
en términos efectivos para todas las personas. Para finalizar estas palabras, solo me queda desear todo el éxito a esta nueva generación de abogadas y abogados, que espero sinceramente se desenvuelvan contribuyendo y sirviendo a nuestra sociedad, y reiterar mi felicitación. Son y están llamados a ser actores relevantes de esta etapa crucial de nuestra historia. Tienen las herramientas para hacerlo. Solo se necesita contar con la disposición que el momento ineludiblemente invita a asumir como un deber. Muchas gracias. Señoras ministras, señores ministros, nuevas abogadas, nuevos abogados, habiéndose cumplido con el objetivo de esta audiencia, se le pone término desde esta Corte Suprema. Muy buenos días.